Cordial saludo, queridos amigos, investigadores y amantes de la libertad de los individuos a través de los tiempos y a través de los gobiernos y de las imposiciones. Entonces habíamos entrado a estudiar la teología de Calvino y Lutero y sabíamos y veíamos que aparecen implícitamente algunas diferencias. Pero nuestra atención se enfocará sobre el problema de cómo la liberación de los vínculos individuales afectó la estructura del carácter de la clase media urbana. Trataremos de mostrar de qué modo el protestantismo y el calvinismo, si bien expresaron un nuevo sentimiento de la libertad, constituyeron a la vez una forma de evasión de sus responsabilidades. Ojo con eso. Discutiremos primero cuál fue la situación económica y social de Europa, especialmente de la Europa central, en los comienzos del siglo XVI, y luego analizaremos cuáles fueron las repercusiones de esta situación sobre la personalidad de los hombres que vivían en ese periodo. ¿Qué relaciones tuvieron las enseñanzas de Calvino y Lutero con tales factores psicológicos? ¿Y cuál fue la relación de estas nuevas doctrinas religiosas con el espíritu del capitalismo? La exposición de la historia económica de la última parte de la Edad Media que sigue a continuación se funda principalmente en las siguientes obras. Lamprecht zum Verständnis der Wirtschaft und Social Wandel in Deutschland, Bonn 14, Zum 16, Jüringer, Akademische Verlagsverwaltung, JCB, Morse, ZTSH, für Sozialsche, Wittersächsische Fribourg, JBU Leipzig, 1893. Y en Renberg, Das Zeiters der Fugger, Jena J. Fischer, 1896. Sombart W. Der moderne Kapitalismus, 1921-1928. Uwe Wallow, Probleme der Wirtschaft, Tübingen J. C. Bemol, 1920. Kulitscher Allgemein, Wirtschaftsgeschichte des Mittelland. Bueno, esos son los libros, están en alemán, yo no sé alemán, pero bueno, de todas formas yo les cumplo con los datos. Entonces, continuamos. En la sociedad medieval, la organización económica de la ciudad fue relativamente estática. Los artesanos desde el último periodo de la Edad Media se hallaban unidos en sus gremios. Ellos se hallaban unidos, los artesanos. Cada maestro tenía uno o dos aprendices, póngale cuidado, y el número de maestros estaba relacionado en alguna medida con las necesidades de la comunidad. Aunque siempre había alguien que debía luchar duramente para ganar lo suficiente con que vivir, por lo general el miembro de la corporación podía estar seguro de que viviría con el fruto de su trabajo. Si fabricaba buenas sillas, buenos zapatos, si hacía pan, si hacía monturas, etc. Eso era todo lo necesario para tener la seguridad de vivir sin riesgos dentro del nivel que le estaba tradicionalmente asignado a su debida posición social. Podía tener confianza en sus buenas obras, para emplear la expresión no ya en el significado teológico, sino en su sencillo sentido económico. No en el sentido teológico, que yo hago buenas obras, entonces me voy a ganar el cielo, no, sino en un sentido sencillo económico, relacionado con la economía, la sociedad, la comunidad. Las corporaciones impedían toda competencia seria entre sus miembros
y constreñían a la cooperación en lo referente a la compra de las materias primas. Las técnicas de producción y los precios de sus productos en contradicción con una tendencia y constreñían a la cooperación en lo referente a la compra de las materias primas, las técnicas de producción y los precios de sus productos, en contradicción con una tendencia a idealizar el sistema corporativo juntamente con la vida medieval. Algunos escritores han señalado cómo los gremios se hallaron siempre imbuidos de un espíritu monopolista que intentaba proteger a un pequeño grupo con exclusión de los recién llegados. La mayoría de los autores, sin embargo, coinciden en que, aun evitando toda idealización de las corporaciones, estas se hallaban basadas en la cooperación mutua y ofrecían una relativa seguridad a sus miembros. El comercio medieval era llevado a cabo, como lo ha indicado Sombart, por una multitud de pequeños comerciantes. Sombart es uno de los escritores que escribía en esa época. Entonces dice que el comercio medieval era llevado a cabo por una multitud de pequeños comerciantes. La venta al por mayor y la venta al detal todavía no se había separado. O sea, todo lo vendían de un tacazo. Y hasta aquellos comerciantes que visitaban el extranjero, tales como los miembros de la ANSA del norte de Alemania, todavía se ocupaban del comercio al detalle, al detal. También la acumulación del capital fue muy lenta hasta fines del siglo XV. Todavía no habían acumulado tanto billete. De este modo, el pequeño comerciante poseía un grado considerable de seguridad en comparación con lo que ocurrió durante la última parte de la Edad Media, cuando el gran capital y el comercio monopolista asumieron una importancia creciente. Mucho de lo que ahora tiene carácter mecánico, dice el profesor Taunay, acerca de la vida de una ciudad medieval, era entonces personal, íntimo y directo. Mucho de lo que ahora tiene carácter mecánico era personal, íntimo y directo, y había poco lugar para una organización demasiado vasta para el individuo y para la doctrina que hace acallar los escrúpulos y cierra todas las cuentas con la justificación final de la conveniencia económica. Esto nos conduce a un asunto esencial para la comprensión de la posición del individuo en la sociedad medieval, el que se refiere a las opiniones éticas concernientes a las actividades económicas, tales como ellas se expresaban no solamente en las doctrinas de la Iglesia Católica, sino también en las leyes seculares. Sobre este punto seguimos la exposición de Taunay, pues que su posición no puede ser sospechada de ningún intento de idealizar el mundo medieval o de considerarlo bajo un aspecto romántico. Los supuestos básicos referentes a la vida económica eran dos: que los intereses económicos se subordinan al problema de la vida, que es la salvación, y que la conducta económica es un aspecto de la conducta personal sometida, al igual que las otras, a las reglas de la moralidad. Miren, eran sometidas a las reglas de la moralidad, no como hoy en día, que la moralidad, mejor dicho, está por el piso, no existe. Taunay formula así la opinión medieval acerca de las actividades económicas. Ojo, miren cómo eran las actividades económicas en la Edad Medieval. Escuchen, las riquezas materiales poseen importancia secundaria, pero son necesarias, puesto que sin ellas los hombres no se pueden mantener ni ayudarse entre sí. Más, los motivos económicos son sospechosos. Como constituyen apetitos poderosos, los hombres los temen, pero no son tan bajos como para llegar a aplaudirlos. No hay lugar, según la teoría medieval, para una actividad económica
que no esté relacionada con un fin moral y hallar una ciencia de la sociedad fundada en el supuesto de que el apetito para la ganancia económica es una fuerza constante y mensurable que debe ser aceptada al modo de las demás fuerzas naturales como un hecho inevitable y evidente por sí mismo. Hubiera parecido al pensador medieval casi tan irracional e inmoral como el escoger como supuesto de la filosofía social la actividad desenfrenada de atributos humanos tales como la belicosidad y el instinto sexual. Vamos a dejar ahí, después continuamos.